Era una tarde nublada, de esas en las que el viento parece llevar consigo secretos del cielo. En una estación de tren olvidada por el tiempo, un vigilante de seguridad hacía su ronda habitual. Nada fuera de lo común, hasta que vio una maleta solitaria, polvorienta, aparentemente olvidada en una de las bancas de madera. Al principio pensó que algún pasajero la había dejado por descuido, pero al revisar los registros no había reportes de objetos perdidos, ni cámaras, que mostraran a alguien dejándola allí. La maleta simplemente apareció. Decidieron abrirla buscando pistas del dueño. En su interior no había ropa, ni documentos, ni dinero. Solo cartas. Decenas de cartas escritas a mano con una caligrafía antigua y elegante. Todas dirigidas a distintas personas. A mi esposa, a mi hijo que nunca conocí, a mi madre, a mi mejor amigo que traicioné. Y cada carta llevaba como firma el mismo nombre: el hombre muerto. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué había dejado estas cartas? ¿Qué historia guardaba esa maleta? Lo que parecía una simple maleta abandonada, se convirtió en la entrada a un alma que había estado cargando peso por años. Una de las cartas estaba dirigida a quien encuentre esta maleta y decía: Si estás leyendo esto es porque ya no estoy. No me busques en ninguna tumba. Estoy muerto, pero no como crees. Murió el hombre viejo, el que vivió para sí mismo, el que destruyó lo que más amaba. Esta maleta guarda mis confesiones, no por lastima, sino por redención. No supe cómo pedir perdón en vida, así que lo escribí todo. Cada palabra era un grito silencioso. En cada carta, este hombre revelaba sus errores, sus pecados, las decisiones que lo alejaron de Dios y las oportunidades que dejó pasar. Había traicionado, mentido, huido de sus responsabilidades y vivido con el alma vacía. Pero en medio de todo ese dolor, también dejó rastros de esperanza. Una carta decía: No importa cuán lejos hayas caído, si hoy estás leyendo esto, es porque aún tienes tiempo, Yono Loutur. Perdí a mi esposa, perdí a mi hijo, perdí mi propósito, pero encontré a Dios en el último segundo. Cuando ya no tenía fuerzas ni para orar, Él me escuchó. Fue en ese momento que entendí que esa maleta no era un objeto abandonado. Era una advertencia, un testimonio, una última predicación de un alma que fue salvada justo antes de caer al abismo. ¿Cuántos de nosotros cargamos con maletas invisibles, como esta? ¿Cuántos vivimos como si hubiera tiempo, ignorando el llamado urgente de Dios a volver a casa? Decidí llevarme la maleta a casa. No por curiosidad, sino porque algo en mi espíritu ardía. No era solo una historia ajena, era una confrontación directa a mi alma. Esa noche leí carta por carta. Lloré, me detuve, oré y comprendí que aquel hombre muerto había dejado más que papel y tinta. Había dejado un espejo. En una de las cartas escribió: La mayor mentira que me creí fue que mañana tendría tiempo. Postergué el perdón, postergué la oración, postergué el amor. Él se me fue como arena entre los dedos. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que la vida se te va en rutinas, en distracciones, en excusas? Tal vez tú también tienes una maleta escondida, conversaciones no dichas, heridas no sanadas, decisiones que postergas. Pero Dios no quiere que termines tu historia como este hombre. Él quiere darte una nueva oportunidad hoy. En medio de la lectura encontré una carta dirigida a mi yo más joven. Y decía: Buscaría más a Dios y menos reconocimiento, pero lo único que puedo hacer ahora es rogar que alguien lea esto. Y Elilla diferente. Esa noche cerré la última carta con las manos temblorosas. Ya no era solo el testimonio de un desconocido. Era el eco de mi propia vida llamándome al arrepentimiento. Sentí que Dios me estaba hablando, fuerte, claro, como un susurro que atraviesa el alma, porque a veces Dios usa los restos de un naufragio para salvar a otros de hundirse. Esa madrugada, mientras el silencio cubría la casa, abrí mi Biblia, ya no como una rutina, sino como un clamor. Me encontré con las palabras de Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Despertar. Esa fue la palabra que me sacudió. El hombre de la maleta despertó demasiado tarde. ¿Y yo? ¿Y tú?
Dios no nos llama a vivir cargando culpas ni arrastrando errores, sino a soltar, confesar, perdonar y comenzar de nuevo. No necesitamos esperar a escribir cartas al final cuando ya no tengamos fuerzas. Podemos hablar hoy, actuar hoy, cambiar hoy. Recordé cómo Jesús transformó la vida de hombres rotos, de mujeres rechazadas, de corazones endurecidos. A la mujer sorprendida en adulterio no le dio una condena, le dio una nueva vida. Al ladrón en la cruz no le ofreció juicio, le ofreció el paraíso. Al hijo pródigo no le cerró la puerta, sino que lo abrazó antes de que dijera una sola palabra. Y comprendí algo poderoso. Este hombre muerto vivió, tal vez por pocos días, tal vez en silencio, pero vivió, porque conoció la gracia. Esa gracia que llega al final del camino, cuando nadie más te da una oportunidad y te dice, yo te amo, vuelve a casa. Esa maleta no era un símbolo de derrota. Era un testimonio de que nunca es tarde para Dios mientras tengas un suspiro de vida. Y si hoy estás respirando, aún puedes soltar lo que cargas. Aún puedes escribir tu historia con tinta de redención. Pasaron los días y no podía quitarme esa maleta de la mente. No por el objeto físico, sino por lo que representaba. Empecé a mirar a las personas de otra manera, preguntándome qué maletas estaban cargando en silencio. ¿Cuántos caminaban con el alma rota, fingiendo que todo está bien? ¿Cuántos habían enterrado sus sueños, su fe, su propósito? Una tarde, mientras caminaba por el parque, vi a un hombre sentado solo con la mirada perdida. Me detuve. No lo conocía, pero algo me impulsó a hablarle. Le conté con voz temblorosa la historia de la maleta del hombre muerto. Al principio solo escuchó. Luego bajó la cabeza y empezó a llorar. Yo también tengo una maleta, me dijo, llena de cosas que nunca quise cargar. Culpa, odio, decisiones que arruinaron mi familia, y no sé cómo soltarla. Entonces, sin pensarlo, saqué una de las cartas que había guardado. La había transcrito. Se la entregué. Lee esto, le dije. Y recuerda que no importa qué tan lejos hayas ido, Dios sigue estando a un suspiro de distancia. Ese momento fue como ver una semilla romper la tierra. No sé si cambió su vida por completo, pero sí sé que algo se movió en su interior. Porque cuando una historia nace de la redención, no muere en el olvido. Se convierte en semilla de esperanza. Y ahí entendí por qué esa maleta llegó a mis manos. No era coincidencia, era un llamado. Dios no quería que yo solo la leyera. Quería que la compartiera. Quería que entendiera que los testimonios, aun los más oscuros, pueden ser instrumentos de luz cuando los ponemos en sus manos. Desde aquel día, algo cambió en mí. Ya no podía caminar por la vida indiferente, como quien no sabe lo frágil que es el alma humana. Esa maleta me enseñó que todos llevamos historias no contadas, batallas que nadie ve y anhelos que a veces se quedan atrapados en el silencio. Pero sobre todo me enseñó que Dios no desecha los corazones quebrantados, los redime. Una noche mientras oraba recordé el Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Y sentí que esas palabras eran para el hombre de la maleta, pero también para mí y para ti, porque no importa cuán rota esté una vida, Dios no llega tarde. Imaginé cómo fue ese último momento del hombre muerto. Tal vez solo, tal vez en una habitación fría, con sus cartas extendidas como testigos. Pero en ese instante, antes del último aliento, cuando todos se habían ido, Dios llegó. No con reproches, sino con amor. No con juicio, sino con gracia. Y me pregunté, ¿cuántas veces Dios ha estado esperando que nos volvamos a Él antes de que sea tarde? ¿Cuántos de nosotros seguimos caminando como si tuviéramos el control del tiempo? Vivimos tan ocupados, tan distraídos, tan llenos de metas, pero vacíos por dentro. Llenamos maletas de logros, de apariencias, de orgullo, pero olvidamos lo eterno. Olvidamos que el alma no se llena con cosas, sino con la presencia de Dios. Y esa es la mayor tragedia de esta vida, llegar al final con la maleta llena de lo que no importa y el corazón vacío de lo que sí importa. Días después llevé la maleta a un pequeño grupo de oración. Les conté la historia, leí algunas de las cartas y vi en los ojos de todos lo mismo que sentí yo: impacto, quebranto y un profundo llamado a despertar. Una mujer mayor se acercó al terminar y me dijo: esa historia es mi historia. Yo también dejé pasar demasiado tiempo, pero hoy entendí que todavía tengo aliento. Y mientras lo tenga, tengo esperanza,
Eso es lo que el enemigo quiere robarnos, la esperanza. Quiere hacernos creer que ya es tarde, que no podemos volver, que Dios ya se cansó. Pero el Evangelio es justo lo contrario. Es la buena noticia de que aún estamos a tiempo, de que la cruz sigue siendo suficiente, de que el amor de Cristo nunca caduca. Cada carta del hombre muerto era una confesión, pero también una oración, una súplica disfrazada de papel. Y eso me hizo pensar, ¿cuántas oraciones no dichas guarda nuestro corazón? ¿Cuántas palabras quedaron atrapadas por el orgullo, por el miedo, por la costumbre? A veces pensamos que necesitamos estar en una iglesia para hablar con Dios, pero este hombre lo encontró en el silencio de su arrepentimiento, porque Dios no está atado a un lugar físico. Él habita donde hay sinceridad, donde hay quebranto, donde hay alguien que dice, Señor, ya no puedo más, ayúdame. Y cuando tú abres tu maleta delante de Dios, Él no se espanta, no te rechaza, no te acusa. Él la toma con ternura, saca una a una tus cargas y te entrega a cambio su paz. Una noche, mientras contemplaba el cielo estrellado sosteniendo una de las cartas en mis manos, entendí algo que cambió por completo mi manera de ver la vida. No hay nada más valioso que vivir con el alma en paz. Con Dios podemos tener casas, títulos, reconocimiento, pero si nuestro interior está en ruinas, si nuestra conciencia nos acusa cada noche, si evitamos el silencio porque nos confronta, entonces hemos perdido el verdadero propósito de vivir. El hombre de la maleta vivió muchos años así, pero Dios en su misericordia lo alcanzó al final. Y si Dios lo hizo con él, también puede hacerlo contigo, conmigo, con cualquiera que se rinda de verdad. Hebreos 3:15 dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esa palabra hoy retumbó en mí. No mañana, no, después. Hoy. Porque el arrepentimiento no es un evento del final, es una oportunidad diaria de volver a los brazos del Padre. ¿Y sabes algo más? Aquel día el grupo de oración no solo escuchó una historia, varios se quebrantaron. Algunos oraron por primera vez en años, otros confesaron pecados ocultos, y uno de ellos dijo en voz alta, hoy muere el hombre viejo en mí, hoy nacerá uno nuevo. Ahí lo comprendí todo. La maleta del hombre muerto no fue el final de su historia, fue el inicio de muchas más, porque Dios usa lo roto para restaurar, usa el fracaso para enseñar, usa la muerte para dar vida. Y tal vez, solo tal vez, tú también tenías que escuchar esto hoy. Tal vez tú también llevas una maleta llena, y Dios te está diciendo ahora mismo, hijo, hija, ya no cargues más eso, ven a mí. Después de todo lo vivido, no volví a ser el mismo. Aquella maleta que al principio parecía un simple objeto olvidado se convirtió en un altar. Un lugar donde Dios me habló sin usar una sola voz audible. Cada carta fue como una predicación directa al alma. Cada confesión, una invitación al arrepentimiento. Cada lágrima que derramé, una semilla que el Señor usó para transformar mi corazón. Comencé a escribir mis propias cartas, pero no de despedida, sino de gratitud, de perdón, de amor. Visité a personas que no veía hace años. Pedí perdón donde antes solo había orgullo. Abracé sin explicación. Llamé a quienes creí que ya no importaban. No porque la culpa me persiguiera, sino porque la gracia me había alcanzado y entendí el poder de dejar todo en manos de Dios, el poder de soltar lo que nos destruye. Porque cuando decides entregar tu maleta a Jesús, no solo te libera, te transforma. Él no es un espectador de tu sufrimiento. Es el Salvador que camina contigo, que toma tus ruinas y construye un testimonio. Hoy, si tú sientes que tu vida se parece a la del hombre muerto, si crees que has ido demasiado lejos, que nadie te entiende, que lo arruinaste todo, quiero que escuches esto con todo tu corazón. Dios no ha terminado contigo. Mientras haya vida, hay propósito. Mientras puedas respirar, puedes volver. Él no quiere que termines tu historia escribiendo cartas de lamento. Él quiere que comiences hoy una nueva historia, una que Él mismo escriba contigo, paso a paso, día a día, con gracia, con restauración y con propósito eterno. Y ahora que esta historia llega a su fin, quiero preguntarte algo. ¿Qué hay en tu maleta? ¿Qué cargas en silencio? ¿Qué es ocultas tras sonrisas? ¿Qué heridas no has dejado que Dios toque? Porque todos llevamos algo, pero no todos nos atrevemos a soltarlo. El hombre muerto dejó sus cartas como una advertencia, pero también como una esperanza, porque incluso en su último aliento, Dios lo alcanzó.
Su historia no terminó con una maleta olvidada, sino con un legado, un mensaje claro, eterno. Nunca es tarde para volver a Dios. Hoy, tú no necesitas esperar el último segundo. No necesitas escribir una carta pidiendo perdón cuando ya no puedas hablar. Hoy puedes levantar tu mirada y decir: Señor, aquí está mi maleta. Está sucia, está rota, pesa mucho, pero es lo que tengo. Te la entrego, y Él la tomará, y con su infinito amor comenzará a vaciarla. Quitará tus culpas, tus miedos, tus errores, tus pecados, no para juzgarte, sino para limpiarte, para vestirte de nuevo, para hacer de ti una nueva creación, porque eso es lo que Él hace. Restaura lo que el mundo desechó. Así que hoy, mientras cierras este video, no te vayas igual. No apagues la pantalla y sigas con tu vida como si nada. Haz una pausa, cierra tus ojos, ora, llora si lo necesitas y dile al Padre: hazme nuevo. Y si ya lo hiciste, comparte esta historia. No sabemos cuántos más necesitan soltar su maleta. Tal vez tú seas el puente para que alguien más encuentre el camino de regreso a casa. Porque mientras haya vida, siempre hay esperanza.